Padre, estamos tan agradecidos por tu presencia aquí en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por tu gran amor por nosotros, en el que aún siendo nosotros pecadores, Jesús murió por nosotros. Y se ha dicho, Señor, de que si hubiera otras maneras de llegar al cielo que no fuera a través de Cristo, no habría enviado Dios otras maneras de hacerlo y hubiera evitado así la muerte de Jesús en la cruz. Que el dolor de esa cruz nos lleve a la exclusividad de su entrada en el cielo. Y mi oración esta mañana es que mientras miramos al pluralismo, este cáncer que ha infiltrado a la iglesia, que podamos discernir, Señor, si nosotros mismos hemos hecho nuestras propias teologías y sistemas de pensamiento. Oramos por las vidas de los niños que están en clases. Bendice sus pequeñas vidas, Señor, mientras escuchan de un Jesús que absolutamente les atesora. Señor, encomendamos este tiempo a ti, que todo lo que hagamos y digamos, como dijera David, Señor, hasta los pensamientos de nuestra mente y las palabras que nos decimos sean de tu agrado, Dios y Redentor. En el nombre de Jesús y todo el pueblo de Dios dice, amén. Veremos esta mañana el capítulo 13 del Apocalipsis. Si no tienes una Biblia, levanta tu mano, ellos te verán y te la alcanzarán. Apocalipsis 13. ¿Has oído sobre el hombre en Nueva York que se cayó de un club nocturno en un 10º piso de un edificio? La policía confirmó que no era un buen portero o rebotador. Busqué la definición de portero y es una persona contratada para expulsar a las personas desordenadas del lugar público. Una persona contratada para expulsar a personas desordenadas del lugar público. Durante los últimos 3 años y medio, los que rebotarán serán aquellos que se nieguen a tomar la marca de la bestia. Serán cristianos principalmente. Así que seremos etiquetados, o los cristianos en esos tiempos. No estarás aquí si aceptaste a Cristo, pero los que serán salvos durante los últimos 7 años serán etiquetados como alborotadores. Pero saben, esto está sucediendo incluso hoy en muchas áreas de apostasía en la iglesia. Escuchen esto, hace 20 años, el 2 de noviembre del 2022, la misionera Bonnie Withrow fue hasta el Líbano, el país Líbano, para expandir el evangelio. Y sucede que en el oeste la reacción violenta a su asesinato no fue contra los musulmanes extremistas, que fueron los que la asesinaron, sino que la culpa recae en los cristianos evangélicos. El obispo Jorge Quater, arzobispo interino de la diócesis católica libanesa local, se quejó, cito, ella tenía la costumbre de reunir a los niños musulmanes y predicarles el cristianismo mientras les daba alimentos, juguetes y asistencia social. Comparó a Bonnie Withrow y sus compañeros misioneros con terroristas, diciendo que operan en células bajo el disfraz de cristiandad. Dice, nos preguntamos quién está detrás de ellos, quién los trajo y en nombre de quién operan, porque vienen en el nombre de Jesús y esparcen el evangelio. Incluso hoy, en estos días postreros, hay mucho de esto, pero en los tiempos finales, yo creo que este pluralismo estará en la esencia de la iglesia apóstata. Así que comencemos con Apocalipsis 13, versículo 11. Después vi que de la tierra subía otra bestia. Tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como un dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia, habla del anticristo, y hacía que toda la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, el anticristo, cuya herida mortal había sido sanada. Ahora, tengamos en cuenta que la segunda bestia sale de la tierra, ¿verdad? Veíamos hace 2 semanas que la primera bestia salía del mar, ¿verdad? Y ese es el anticristo. Esta bestia saldrá de la tierra y tiene 2 cuernos. Hace 2 semanas veíamos la primera de estas 2 bestias y veíamos que esa primera bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Apocalipsis 13:1.
Y el dragón se plantó a la orilla del mar. Este es el anticristo. Tiene 7 cabezas y 10 cuernos, con 10 coronas en sus cuernos. Y en cada cabeza escrito un nombre blasfemo contra Dios. Y decíamos la semana pasada que los cuernos representan el poder. Así que la primera bestia que decíamos la semana pasada que era el anticristo, tiene 10 cuernos que representan la autoridad y el poder. Pero la segunda bestia que surge de la tierra solo tiene 2 cuernos. Y esto indica que la segunda bestia no es tan poderosa como la primera bestia. Ahora, ¿sabemos quién es la segunda bestia? La mayoría de los maestros bíblicos creen que esto es el líder de la iglesia apóstata durante la primera mitad de las 70 semanas de los viajes de Daniel, 3 años y medio. Veamos Apocalipsis 13, versículo 11. Después vi que de la tierra subió otra bestia. Tenía 2 cuernos, como de cordero, pero hablaba con la voz como dragón. A medida que el anticristo se eleva al poder mundial y a la fama como líder político, el líder político del mundo, habrá un líder religioso que se le unirá, y a la marca de 3 años y medio, este líder religioso del mundo, con cuernos de cordero y con voz de dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás. Él está hablando de Satanás. Hará que la gente del mundo adore al anticristo. Y él habla con voz del dragón. Él habla de Satanás. Y en este momento exacto en el tiempo, dice allí el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, no se alarmen de ninguna manera por aquellos que dicen que ya llegó el día del Señor. No les crean incluso cuando anuncien que han tenido una visión espiritual o revelación o alguna carta escrita por nosotros absolutamente. No os dejéis engañar por lo que dicen, porque ese día no llegará hasta que haya una gran rebelión contra Dios y ha de manifestarse el hombre de maldad, el anticristo, aquel que trae la destrucción. Él se exaltará y desafiará todo aquello que las personas llamen Dios y cualquier objeto de adoración. Él incluso se sentará en el templo de Dios, alegando que Él es incluso Dios. Así que en este versículo, el templo de Jerusalén se reconstruye durante los primeros 3 años y medio, y los judíos restauran el sacrificio y la adoración del templo. Pero a los 3 años y medio, el anticristo cambia dirección y entra en el templo de Jerusalén, se declara a sí mismo Dios y exige que le adoren como a Dios. Y es en este punto, es la segunda bestia, este líder mundial de la iglesia apóstata, apoya al anticristo y oficialmente sanciona la adoración de ese anticristo que está allí en ese templo, llevando a todos los hombres y mujeres que están en la faz de la tierra a adorar al anticristo, con estos líderes religiosos hablando las palabras del dragón, hablando por Satanás. Y es importante que recordemos algo. Lo he mencionado antes. Satanás es un imitador con una pasión y una obsesión por falsificar el gobierno de Dios y el reino de Dios. Entonces, Satanás forma su propia trinidad impía. Satanás siendo Dios con G minúscula, el anticristo siendo el Hijo de Dios y la bestia que salió del mar, a quien más tarde se le dará el título del falso profeta, tomando el papel del Espíritu Santo, apuntando a la gente, llevando a las personas a adorar al hijo de Satanás, el anticristo. Y de la misma manera que lo hace el Espíritu Santo en su rol, lo que apuntaría a llevar a Cristo para honrarle y adorarle y someterse a Cristo, como lo vería Satanás, es el uso del falso profeta para sancionar, para llevar a las personas, incluso forzar a hombres y mujeres a adorar el anticristo, el hijo de Satanás. La frase el falso profeta, causó al pueblo usadas 8 veces en referencia al falso profeta, lo que significa en griego, él causa, hace o requiere. Puede parecer extraño que Satanás quiera traer a un líder religioso mundial a este escenario,
Pero la verdad es que siempre ha habido un anhelo universal en el corazón del hombre por un sistema de fe. De hecho, Satanás sabe eso. Incluso el ateísmo y el materialismo representan sistemas de creencias. Ahora, ¿de dónde vino este deseo universal? Esta creencia universal de que hay algo que está más allá de nosotros. Bueno, Dios puso eso en los corazones de cada hombre y mujer. Y eso lo podemos ver en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo, la eternidad. Hay algo instintivo en nosotros que cree que hay algo más allá de esta vida. Desea, espera y se pregunta eso. Ni los perros ni los gatos, sino los humanos. Dios lo ha puesto en nuestros corazones de manera que instintivamente busquemos la manera de llegar a Él. Pero ahora en estos 7 años postreros, Satanás lo usa, este deseo, para su ventaja, para alcanzar el objetivo que Él se ha trazado desde que se rebeló contra Dios, que las personas le adorarían como Dios, con G minúscula. ¿Te acuerdas? Satanás nos los dijo ya. En Isaías 14:14 dice esto: yo subiré, Lucifer hablando cuando se cayó, subiré a la cresta de las más altas nubes, yo seré semejante al Altísimo. Ese es su plan. Y esto sucederá durante los últimos 7 años. Y en el versículo 12 en adelante vemos que la iglesia apóstata, todos aquellos con la marca de la bestia, serán engañados y se dejarán engatusar por este sistema religioso durante los segundos 3 años y medio, según el capítulo 13, versículo 13. También hacía grandes señales milagrosas, incluso la de hacer caer fuego del cielo a la tierra a la vista de todos. Y con todos los milagros que pudo hacer en nombre de la primera bestia, Él engañó a toda la gente que pertenecían al mundo. Y le pide a las personas que hagan una gran estatua de la primera bestia, una estatua del anticristo, que fue herido fatalmente y entonces resucitó. Entonces primeramente se le da permiso para darle vida a la estatua, para que pueda hablar. Entonces la estatua de la bestia ordena que cualquier persona que rehúse adorarle debe morir. Él ordena que todos, pequeño y grande, rico o pobre, esclavo o libre, lleve la marca en la mano derecha o en la frente, de modo que nadie pueda comprar ni vender a menos que lleve la marca, que es el nombre de la bestia o el número de ese nombre. Es necesaria la sabiduría aquí, que el que tenga entendimiento calcule el número de la bestia, pues es número de un ser humano, 666. Y veamos ahora el versículo 12. Mientras tanto, Él ejercita toda la autoridad de la primera bestia. Él le ordena a toda la tierra que adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Esto lo cubríamos hace 2 semanas, pero nuevamente, esta herida de muerte fue la que asesinó al anticristo, pero él regresa a la vida. Y nuevamente Satanás tratando de imitar, duplicando a su hijo, el anticristo, esta escena de la muerte de Jesús en la cruz y su resurrección. Nuevamente haciendo mímicas. Y además de esto hay un falso profeta al cual se le confiere poder para hacer milagros increíbles, grandes milagros. No perdamos de vista que esto es un plural, milagros. Aunque se nos dice sobre un milagro en particular, habrá otros. Apocalipsis 13:13. También hacía grandes señales milagrosas, incluso la de hacer caer fuego del cielo a la tierra, a la vista de todos, Y Jesús nos advierte sobre este falso profeta y otros precursores también. En Mateo 24:24 Jesús dice lo siguiente: porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, incluso a los elegidos. El apóstol Pablo también nos advierte en 2 de Tesalonicenses: el malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos, muestras de poder que servirán a una mentira.
de la manera en que la maldad engaña a todos los que perecen. Perecen porque ellos rechazan amar la verdad para ser salvos. Por esta razón, Dios le manda una gran ilusión. Y es el fin, ¿no? Una poderosa ilusión. Ellos van a creer la mentira. Y este falso profeta es realmente un artista. Escucha esto. Apocalipsis 13, versículos 14 y 15, dice: con todas estas señales que se le permitió hacer en presencia de la primera bestia, engañó a los habitantes de la tierra. Les ordenó que hicieran una imagen en honor a la bestia que, después de ser herida a espada, revivió. Muy bien, gracias. Y entonces, este falso profeta, esta imitación de Satanás, es el falso espíritu impío de Satanás. Y él realiza grandes milagros. Ordena a los seguidores que hagan una gran estatua del anticristo. Y hablando de artistas, este falso profeta, este espíritu falso, este líder de la iglesia apóstata, tendrá la capacidad de darle vida a esta estatua, de manera que hable. Ahora, con respecto a la estatua, el doctor David Jeremías dice esto, cito: ningún escultor de cualquier edad del hombre ha realizado una estatua como esta. Esta imagen, esta estatua del anticristo hablará y emitirá un decreto de que cualquiera que se niegue a postrarse y adorar a la estatua será asesinado. Aunque no se nos dice dónde se colocará esta estatua que habla, es probable que se instale en el mismo templo, de hecho, en el templo de Jerusalén. Jesús apunta a esto en Mateo 24. Cuando él dice esto, me encanta esta frase: es como el Jerusalén de hoy, con un templo superpuesto sobre ella, ubicada sobre el monte del templo. En el futuro, en los 7 años. Veamos el próximo versículo 24. Jesús habla y dice: el día llegará cuando verán lo que dijo Daniel el profeta, el horrible sacrilegio que quita la santidad allí en el lugar santo. Muchas personas creen que es esa estatua en el lugar santísimo. Y escuchemos esto, Daniel lo dice de esta manera. Él menciona el periodo de los 7 años, 3 años y medio, el final de la adoración en el templo y la estatua en el lugar santo, hablando del anticristo. Daniel capítulo 9. El gobernador, el anticristo, hará un pacto con muchos por un periodo de 7 años, pero hasta la mitad de ese tiempo, que serían 3 años y medio, él terminaría los sacrificios porque él se adentra al templo de Dios, se declara como Dios mismo, exige que se le adore como a Dios, el sacrificio en el templo se termina y como clímax de todos sus hechos malvados, él establecerá un objeto de sacrilegio que quita la santidad, hasta que le sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado en 3 años y medio. Algunos comentaristas dicen que esto es un robot de alguna manera. El hombre es real, pero la mujer es un robot. Algunos comentaristas dicen que se trata de un robot. Veamos lo que dice John Walvoord. Él dice: los poderes extraordinarios dados por Satanás al falso profeta no se entienden a dar vida a lo que no posee vida, porque esto es una prerrogativa de Dios solamente. La intención del pasaje parece ser que la imagen tiene apariencia de vida porque parece respirar, pero en realidad puede no ser más que un robot. La imagen se describe además como capaz de hablar, una facultad fácilmente lograda por medios mecánicos. Y allí continúa, ya sea completamente literal en su explicación, o si se usa algún poder sobrenatural para crear la impresión de vida. La imagen aparentemente es bastante convincente para la masa de la humanidad, como las redes sociales, y ayuda a convertirlos en adoradores de la primera bestia como su Dios. Y el versículo 16 parece estar hablando del falso profeta. Veamos lo que dice. Además logró que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, que se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, de modo que nadie pudiera comprar ni vender a menos que llevara la marca, que es el nombre de la bestia o el número que representa su nombre.
Y ahora podemos ver aquí que este líder de la iglesia apóstata, en nombre del anticristo, ellos se mezclarán este sistema político de todo el mundo y este único sistema religioso del mundo. Se fundirán en uno y en la comunidad de negocios. Porque de este punto en adelante, de estos 3 años y medio en adelante, una persona llevará la marca de la bestia, la marca del anticristo, en su mano o en su frente, si quiere realizar algún negocio. Porque sin esa marca, Adán, Nevin Rar, Amir Sarfati dice, imagínense cómo será para los creyentes durante ese tiempo. Se acurrucarán en sus casas para los servicios secretos de adoración. Otros se reunirán clandestinamente en el bosque para expresar su alabanza a Dios. Incontables miles perderán sus empleos. Se verán reducidos a mendigar en las calles, donde serán golpeados y escupidos porque no han seguido las órdenes del gobierno. Aunque tendrán que esperar mucho después de la muerte, habrá muy poco que esperar antes de la muerte. Antes de ser golpeados y escupidos, no estaremos aquí en ese momento. Recuerden, ya el rapto ha sucedido, hemos sido sacados. Esto es para aquellos que sean salvos durante el periodo de 7 años. El versículo 7 dice, una marca en su mano o en la frente. Algunos la fingirán. Bueno, ya la están vendiendo. Una herramienta. Esta suerte de gorro falso para calvos que se puede poner con la marca y se quita, no estoy seguro de que eso funcione. Ahora, la próxima imagen. Ya todos hemos escuchado sobre esto, sobre los microchips que se están usando hoy. Veamos la próxima imagen. Esto nos muestra dónde se han puesto hoy. Todos hemos oído sobre microchips que se ponen en las mascotas en caso de que se pierdan, pero no en las personas todavía, al menos no al por mayor. Algunas, pero realmente muy pocas, no a gran escala. Ahora, escuchemos esto. Extraído de LA Times del 2017, reportando desde la India. Dentro de la oficina Vivalco de una viuda empobrecida de 75 años, ella había venido para asegurar su boleto al futuro digital de la India, para inscribirse en el programa de entidad llamado Aadhaar o Fundación, que tiene como objetivo registrar las huellas dactilares y el iris de los 1.300 millones de residentes indios. Casi 9 de cada 10 indios se han registrado. Casi 9 de cada 10 indios se han registrado, cada uno asignado a un número único de 12 dígitos que sirve como una identidad digital que se puede verificar con el escaneo del pulgar o el ojo. Diseñado como un escaparate de la destreza tecnológica de la India, ofreciendo pruebas de identidad de los pobres y reduciendo el desperdicio de los programas de asistencia social, ya que el gobierno hace que la inscripción sea obligatoria para una serie de servicios esenciales. Ahora los indios necesitan un número Aadhaar para pagar impuestos, cobrar pensiones y obtener algunos beneficios sociales. El primer ministro indio Narendra Modi impulsó una ley el año pasado, allanó el camino para una expansión dramática de Aadhaar, permitiendo a las entidades gubernamentales y empresas privadas una amplia libertad para acceder a la base de datos que recopila no solo los nombres y fechas de nacimiento de las personas, sino también números de teléfonos y todo tipo de información. Así que en el Apocalipsis no se puede comprar o vender sin la marca de la bestia. En la India, ¿cómo vas a comprar si no tienes la entrada? Y tienes que llevar la marca para tener entrada económica. Así que técnicamente en el ahora, muchas personas no pueden comprar a menos que tengan este registro. Ahora, algunos de ustedes pensarán que estoy tratando de ser sensacionalista, pero esto es un aspecto, esto lo mencionaba hace 2 semanas, del Apocalipsis, la marca en la mano o en la frente para comprar o vender, ya sean huellas dactilares o escaneo ocular retiniano. Esta es una de las razones por las que creo que estamos extremadamente cerca del final, muy cerca, porque aunque nuestra generación es la primera generación en tener acceso a esta tecnología, para que esto suceda, estamos muy cerca de superar nuestra necesidad de esta tecnología que pronto será obsoleta. Como prueba, podemos ver el siguiente artículo. Escuchen. Cito: antes de apretar el gatillo,
Un francotirador que planea asesinar a un agente enemigo debe asegurarse de que la persona adecuada esté en la mira. Las fuerzas occidentales comúnmente usan un software que compara los rasgos faciales a la forma de moverse de un sospechoso con los registrados en las bibliotecas de datos biométricos compilados por la policía y otras agencias de inteligencia. Sin embargo, esta tecnología puede ser frustrada por un disfraz, una capucha en la cabeza o incluso una cojera fingida. Por esta razón, la Oficina de Apoyo Técnico para la Lucha contra el Terrorismo, la CTTSO, por sus siglas en inglés, una agencia del Departamento de Defensa de Estados Unidos, ha desarrollado una nueva herramienta. Este sistema, denominado Jetson, es capaz de medir desde 700 pies de distancia las vibraciones diminutas inducidas en la ropa de los latidos del corazón de alguien. Dado que los corazones difieren tanto en forma como en patrón de contracción, los detalles de los latidos del corazón también difieren. El efecto que esto tiene en la tela de las prendas se llama huella del corazón, un patrón lo suficientemente distintivo como para confirmar el nombre del anticristo. El gobierno de los Estados Unidos está usando esto para asegurarse de alcanzar a la persona correcta. Ahora, mi punto es, saben, se puede esconder un rostro, se puede hacer muchas cosas, pero tu corazón va a latir. A 700 pies, eso significa que no habrá un edificio en este país en el que no puedan poner sensores que identificarán los latidos de tu corazón. Y ese es mi punto. La tecnología para esto, para lo otro, se está quedando obsoleta rápidamente. Lo próximo es que esta marca será una de estas dos cosas. O será el nombre del anticristo o el número que representa el nombre del anticristo. Y en el versículo 18 lanza Dios una adivinanza para resolverla. En el versículo 18 dice esto: en esto consiste la sabiduría. El que tenga entendimiento calcula el número de la bestia, pues este es el número de un ser humano. Su nombre es 666. El número del anticristo es 666. Ahora, si crees que voy a enumerar algunas posibilidades sobre quién podría ser, no lo haré. Búscalo en Google y veamos qué aparece. Cada presidente, los 5 o 6 últimos presidentes aparecen. Todos los líderes mundiales aparecen. Así que yo no lo voy a decir. No seré yo quien comenzará a decir eso. Pero déjenme compartirles lo que sí sabemos del número 666. Sí sabemos que en la Biblia, así como el número 7 es un número que significa lo completo, y que el número 777 es el número para la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo completos. Así también el número 6 es el número para el hombre, el número que representa lo incompleto. Es el número del hombre con la ausencia de Cristo, con la ausencia de Dios. Así que el 666 es el número de la Trinidad impía del hombre. Así que al asignar el número 666 a la bestia y a su Trinidad impía, representa lo mejor que el hombre puede hacer, y así específicamente lo mejor que Satanás puede hacer a través del hombre. Ahora, se pudiera decir que este número puede indicar a un anticristo anterior también. Puede que digas, pensé que solo había un anticristo. No, escucha, eso no es lo que dice la Biblia. Primera de Juan capítulo 2 dice lo siguiente: hijos, es la hora final, y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. Chuck Smith hizo una observación que yo nunca había escuchado antes. Dijo, y parafraseo, que aunque Satanás sabe por medio de la profecía cómo será el fin, no sabe cuándo ocurrirá. Por lo que Satanás siempre ha tenido a su anticristo en las salas, esperando para que asuma su papel asignado. Entendiendo esto, puedes imaginar fácilmente que Hitler fue el anticristo elegido por Satanás desde principios hasta mediados de los 1900, y así también otros antes de Hitler en otras épocas. Y uno de estos déspotas asesinos que calificarían como poseedores del espíritu del anticristo era Nerón. Entonces ese número 666 ha sido traducido a César Nerón. ¿Cómo?
Bueno, el libro del Apocalipsis fue escrito en griego y no había números en el idioma griego, al menos no los números que reconocemos hoy. Nuestros llamados números arábigos, 0, 1, 2, 3, etc., se desarrollaron siglos después. En cambio, cada letra del alfabeto griego y el alfabeto hebreo para eso también, para esto de los números, cada letra del alfabeto tenía un valor numérico. Por ejemplo, el alfa es el número 1, beta es el número 2, y pi es el número 80. Así que para los cristianos que hablaban griego, al leer el Apocalipsis, se habrían sentido muy cómodos leyendo letras como números. Y era así como se mostraban los números en el mercado y en los documentos legales, con letras. También sería fácil para ellos convertir los números en letras, una práctica llamada isopsefia. Isopsefia en griego significa igual en valor numérico y era una forma popular de jugar con las palabras como una especie de acertijo en el primer siglo. Jesús dice que lleva sabiduría descifrar este acertijo, este número. Los arqueólogos incluso han descubierto antiguos grafitis romanos que sustituían los nombres por números. Muchos eruditos bíblicos creen que el autor de Apocalipsis pretendía que 666 fuera una isopsefia para ser resuelta por sus lectores del primer siglo. Así que cuando Juan informa que el 666 es el número de un hombre, los primeros cristianos habrían sabido de inmediato que era un mensaje codificado. Según la mayoría de los eruditos, 666 es una referencia claramente codificada a Nerón, un emperador bestial con el espíritu de anticristo que persiguió brutalmente a los primeros cristianos en el Imperio Romano. Ahora, para resolver la isopsefia y equiparar a Nerón con el 666, se debe usar el nombre completo César Nerón. En griego, si César Nerón se transcribe al hebreo como Nerón Quesar y luego se calcula, los números suman 666. Usted verá muchas veces en la Biblia que algunas profecías pueden tener múltiples aplicaciones. A veces hay aplicaciones que toman miles de años y a esto se le conoce como el doble cumplimiento de la profecía. Y esta es la idea de que hay dos eventos diferentes, muy separados en cuanto al momento de su cumplimiento, pueden ser unidos bajo el radio de una profecía. Y el ejemplo lo vemos en Osea 11:1. Desde que Israel era niño, yo lo llamé, de Egipto llamé a mi hijo. Israel fue llamado fuera de Egipto. Pero como saben, esto se aplica a Jesús también, cuando fue llamado a Egipto. Y esto lo vemos en los evangelios. Y Jesús mismo hizo uso de esto cuando dijo en Mateo 12, versículo 40, porque así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Esto se lo aplica a él mismo. Dos eventos diferentes, ampliamente separados por el tiempo, se unen en la misma profecía. Y también aquí, con el número de la bestia, hay un doble cumplimiento de la profecía. César Nerón y el anticristo que está por venir. Ahora, ¿cómo aplica la lección de hoy a mí? Vean, yo creo que el espíritu de la apostasía está obrando ya en la iglesia de hoy. Y tiene un nombre, creo, y es pluralismo. Veamos la definición de pluralismo. Los pluralistas creen que las verdades de todas las religiones tienen el mismo valor y que no hay una religión superior a otra. Escuchen nuevamente. Ellos creen que las verdades de todas las religiones tienen el mismo valor y que no hay una religión superior a otra. Y si se han cruzado con esto en las iglesias, entre líderes de las iglesias, la adherencia a estos conceptos milita en la defensa de este concepto. Recuerden la historia del principio de Bunny Witherall. Se nos ha comparado con terroristas. Y es esta idea que dice, ¿quiénes son ustedes para decir que están en lo correcto, que todos los demás están mal? ¿Cómo te atreves a decir que solo tú tienes la verdad en las manos y que todas las demás religiones están mal? ¿Cómo se atreven? Bueno, esto suena normal en la superficie.
Pero para adoptar esa posición, lógicamente habrá oposición. Yo sé que muchos de ustedes han estado aquí y me han visto usar este ejemplo, pero algunos de ustedes son nuevos y esto creo que tiene algún valor. Vamos a ver la próxima imagen. Muchas personas hoy que adoptan una posición pluralista de que hay muchos caminos a Dios, ven a Dios como el centro de una rueda de carreta. Imagínense una rueda de carreta, que el eje central de esa rueda sea Dios. Y entonces imagínense cómo salen todos los rayos de ese centro. Y ellos dirán que todas estas son expresiones válidas de religión que emanan del mismo centro. Así que el Islam sale de Dios, y el hinduismo también sale de Dios. El cristianismo sale de Dios, el mormonismo sale de Dios. Todas expresiones válidas de un Dios. Esa es la cosmovisión, una posición pluralista muy común. Pero podremos estar de acuerdo en una cosa. Sí, podemos estar de acuerdo en algo. Y es que Dios no puede contradecirse a sí mismo. Y que Dios solo puede hablar verdad. Él no se puede contradecir. Y solo puede hablar verdad. Entonces, dado el caso que hay contradicciones en estos rayos, no todos pueden ser verdad. Porque esto podría significar que Dios le dice a los hindúes, escuchen, esto es lo que pasa después de la vida, van a regresar reencarnados. Y a los cristianos les dice, ¿saben que les dije a los indios una mentira? Fue una mentira. Pero yo les voy a decir a ustedes la verdad. Y la verdad es que necesitan a Jesús. Y va a los musulmanes y les dice, ¿saben lo que le dije a los cristianos de Jesús? Eso era una mentira. Les voy a decir a ustedes la verdad sobre lo que sucede después de la muerte. Así que si Dios no se puede contradecir a sí mismo, todos ellos dicen que su mensaje viene de un Dios. Sin embargo, se contradicen los unos a los otros. Eso no es posible. Ahora, cuando empleo este ejemplo, las personas me dicen, oh, pero usted dice que el cristianismo está bien. Está diciendo que ese es el rayo que está bien, ¿verdad? Yo digo, no digo eso. Yo no puedo, no diría que mi matemática llega tan lejos. Lo que se puede decir es que o está mal o uno está bien, pero dos no van a estar bien. Es imposible. Así que entonces dirían, ¿cómo yo averiguo que el cristianismo es el verdadero camino? Yo digo, comienza el camino. Porque se ha probado que todos no pueden ser verdad. ¿Cuál es el verdadero? Comienza a profundizar, investiga. Las personas que lo han hecho y las otras religiones se derrumban rápidamente. Y es así, muy rápidamente. Así que todo este pluralismo, creo que a ese punto vamos y vemos, diré esto cuidadosamente. Vemos a líderes de diferentes grupos en las iglesias que se están uniendo para trabajar juntos con otras religiones y los vemos haciendo un combo. Seamos un grupo feliz que nos amamos los unos a los otros y nos aceptamos así. Pero aquí está el problema. Y esto es por lo que es tan insidioso. Si adoptas esta posición, tienes un vecino musulmán, no vas a testificar. Y va a morir y va a ir al infierno. Porque tú quisiste dejarle tranquilo y dejarlo creer lo que él creía. ¿Quién soy yo para decir que mi religión es la correcta? Saben, dije esto en mi oración de apertura, pero pensemos. Si Jesús es una de las formas para llegar a Dios, si Jesús es uno de los caminos a Dios, Dios permitió que su Hijo fuera brutalizado en esa cruz. ¿No piensas que mientras aprendían a Jesús en el jardín y Dios sabía lo que iba a suceder después, ¿no crees que Él hubiera dicho, ¿saben qué? Tiempo, escuchen. Podemos llevar gente al cielo por el camino de los musulmanes o por el camino de los indios. No tiene que ser así. Vamos a buscar el camino de las otras religiones. El hecho de que Dios permitió que su Hijo fuera a esa cruz es una de las pruebas más fuertes de que hay, de que tiene que ser el único camino. Porque, ¿por qué dejaría Dios que Él pasara por esto si hubiera otro camino? Nunca. Esto es insidioso. Y mientras pensaba en esto orando, pensé seguramente algunos de nosotros en esta habitación que tenemos que lidiar con Dios sobre esto y debemos confesar y arrepentirnos y reconocer que hemos permitido este sistema hasta algún punto y no hemos testificado, hemos dicho, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo?
¿Quién soy yo? ¿Sabes quién eres? Eres un embajador de Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie. Terminemos en oración. Padre, te damos gracias por tu palabra. Todo el mundo en este mundo ama al Jesús que sanó a los enfermos, que cargó niños en sus brazos, que resucitó a los muertos. Todo el mundo ama a ese Jesús. Pero cuando empezamos a hablar de la exclusividad de este Cristo, de que solo Él es el camino, los ceños se fruncen, se cruzan los brazos y se enojan. ¿Quién eres tú para decir eso? Y hay algunos en este lugar que han aceptado esta mentira. Y creo que esta será la mayor mentira de los tiempos finales, que hay muchos caminos a Dios. Y si tú te has sentido de esa manera, yo te animo a que hagas esta oración conmigo. Y tranquilo, Padre, reconozco que me he sentido así a veces. ¿Quién soy yo para decir que yo conozco una verdad exclusiva y que mi prójimo, mi amigo, estas personas de tantos países están mal? Padre, te pido que me perdones por consumir esa mentira. Y ayúdame, Señor, a percatarme de que yo tengo la única respuesta para un mundo perdido y que se muere, y que no sea avergonzado por el Evangelio de Jesucristo. Y si en esta mañana no has aceptado a Cristo pensando que había otras maneras, quizás con todo esto te estoy diciendo esta mañana que solo hay un camino. Si quieres hacer esta oración esta mañana, yo te animo a que la hagas. Ahora mismo en la radio, si ves la internet, inclina tu rostro. Haz esta oración. Padre, reconozco que he pecado. Te pido que me perdones. Y yo sí recibo a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Tú muriendo en esa cruz para que mis pecados fueran perdonados. Gracias, Jesús, por amarme tanto que morirías por mí. Ahora, Señor, ayúdame a vivir una vida que te honre. Ayúdame a llevar a otros a la verdad exclusiva sobre Jesús. Oramos en el nombre de Jesús y todo el pueblo de Dios dice amén y amén. Pongámonos en pie para una canción y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.